Compañeros del camino, docentes, guías, orientadores del Colegio Bilingüe Montessori de la ciudad de Cali. Se acerca nuestra escuela para padres y el tema principal que vamos a hablar es periodos sensitivos y tendencias humanas. Es importante entender que estas 4 leyes del desarrollo son profundamente importantes y vitales en el sistema Montessori, porque es lo que la doctora Montessori descubrió. ¿Cómo lo descubrió? A través del método científico, observando al niño en sus diferentes manifestaciones, y el niño le fue diciendo cómo buscaba satisfacer esas necesidades auténticas según la naturaleza que gobierna a los niños. Hay 2 muy importantes, pero que duran desde el momento del nacimiento hasta los 6 años y no se pueden ni atrasar ni adelantar en procesos de maduración. Entonces vamos a ver los periodos sensitivos, que se activan igual que la mente absorbente. La mente absorbente es como una esponja viva de mar que absorbe indiscriminadamente todo lo que hay alrededor del ambiente, tanto a nivel positivo como negativo, y eso va a incluir y va a influir en el desarrollo físico y psíquico del niño en los primeros 6 años de vida. Luego vienen los periodos sensitivos, que es el tema del cual vamos a hablar en la escuela de padres en el área de las comunidades. Los periodos sensitivos son momentos de fascinación de los niños o del niño en particular en un momento específico y es irrepetible. Entonces, ¿qué papel tiene que hacer el adulto? Observar sin juzgar y mirar por qué periodo sensitivo está atravesando el niño para poderle proporcionar a través de un ambiente preparado el que logre satisfacer estos periodos sensitivos. ¿Cuál es la parte histórica de todo esto? Hugo de Vries era un biólogo que a través del método científico también estaba observando las plantas. Entonces él va y busca a María Montessori y le dice: ¿usted quién es que está escribiendo acerca de los niños lo que yo estoy observando en las plantas, que también tienen su comportamiento según la forma en como uno los trata? Y le explicó una anécdota muy bonita sobre el gusano, el gusanito el gusanito de seda, o el que va a ser la mariposa, que él cuando nace tiene sus mandíbulas son muy frágiles, entonces él no puede comer las hojitas verde oscura, pero tiene en su plan de gusanito, en su naturaleza de gusano que lo gobierna, un interés, una fascinación especial por las hojitas verdes claritas. Y las hojitas verdes claras son los cogollos que están en la puntica de las ramas de los árboles. Entonces él se traslada porque le llama la atención el sol y se mueve hacia donde están las hojitas más claritas, y esas son las que puede comer porque la fortaleza de sus mandíbulas se lo permite. Y luego ya pierde esa sensibilidad a la luz y al sol y ya no le interesa porque ya creció y ya está listo para mascar el otro tipo de hojas. Entonces eso mismo sucede con los niños. Los periodos sensitivos se dividen en 5 aspectos: el aspecto del desarrollo social, el aspecto del orden, el aspecto del lenguaje, el aspecto del movimiento y el aspecto del desarrollo y el refinamiento de los sentidos. Es importante que tengamos en cuenta que de los 0 a los 3 años el niño está en un periodo de adquisición de todo lo que hay a su alrededor. Está tratando de conocer el mundo al que llegó. Y de los 3 a los 6 años ya es un periodo de cristalización o perfeccionamiento de lo que adquirió. Entonces,
Si nos damos cuenta, aquí tenemos una definición que son periodos transitorios de desarrollo psíquico también, y que esto le da una capacidad poderosa para adquirir ciertas características humanas específicas, y una vez esto ha sido adquirido, la sensibilidad desaparece. Esa es la gran responsabilidad del adulto, estar pendiente. Empecemos por el periodo de ablactación y destete. Destete no quiere decir que le quita el seno de una vez, sino que progresivamente el niño se va introduciendo a los sólidos para ir dejando la leche materna. Pero ¿qué pasa? Tiene que ver con el desarrollo social, porque el niño va observando que todos los adultos comen, y en la medida en que uno empieza a ver que el niño empieza a salivar y a mover la boquita, como a querer comer como los otros adultos, esa es la señal de que su naturaleza está diciendo que ya quiere la introducción a los sólidos. Entonces, allí es donde tenemos que estar pendientes con la observación. Hay otro que es el de gracia y cortesía, y es los modales, que va de 3 a 6 años, y tiene que ver con los modales y los roles que jugamos los adultos en la vida del niño. Los niños aprenden todo lo que ven de nosotros. Por eso el llamado de María Montessori a que hagamos procesos de autoobservación y de autoconocimiento, porque modelamos en el niño. La mente absorbente lo coge y él absorbe todo lo que el niño, todo lo que observa en el ambiente. Entonces, si nosotros queremos niños que sepan de gracia y cortesía, pues actuemos amablemente con el otro, saludemos, seamos amables con él. Es decir, que él lea que el mundo es bello, que hay unos adultos que me atienden bien y que vale la pena vivir y llevarme bien con las demás personas. Es increíble el tema del orden. El periodo sensitivo del orden es desde que el bebé nace, porque él está tratando de entender a dónde fue que llegó. Entonces, desde la preparación de su ambiente en casa, el espacio en el que va a dormir, en el que va a recibir sus atenciones de cuidados físicos e higiénicos, el lugar en el que va a ser alimentado y el lugar en el que va a trabajar con estimulación de material de desarrollo adecuado a su edad, para el desarrollo visual, táctil, auditivo, etc. Si usted tiene un ambiente desordenado en el niño, en la casa o en la escuela, el niño va construyendo en su interior un orden. Entonces, para él la vida va a ser caótica si no tienen unos horarios para dormir, para bañarse, para comer según las manifestaciones que dé su cuerpo. Entonces, o si se los alteramos porque un día se van a visitar a la abuela y se acuestan más tarde que el otro día, etcétera, etcétera. Y por eso para nosotros, en los ambientes de aprendizaje, en los bioespacios, necesitamos de ambientes preparados y ordenados, porque es que la mente también necesita un orden y el interior del niño también necesita ese orden. Les da tranquilidad, les da piso de seguridad. Entonces, por eso es tan importante desde que nace ese tema el orden. Me contaba un papito que la abuelita lo llevó a comprarle ropa y le sacó varias pintas para que se midiera. Que la abuela le cuenta al papá, muy sorprendida, que él no salía y no salía del vestier, y se demoró en salir era porque estaba doblando todas las prendas que iba a devolver, que no iba a comprar. Porque para ellos, para un niño Montessori, la vida es sistemática y secuencial, y tiene un comienzo y tiene un final. Otro periodo sensitivo del orden es el amor por los pequeños objetos, que es un poco contradictorio en el sentido que a los adultos nos da pánico que un niño se vaya a tragar algo, un objeto pequeño, pero ellos aman ordenar piedritas, hacer filas de zapatos, perseguir las hormiguitas, y se pueden quedar horas observándolas. ¿Por qué? Porque es parte de su periodo sensitivo, y es importante entender que después del primer plano de desarrollo, de los 0 a los 6 años, se van los periodos sensitivos, y es algo muy importante porque es lo que va a potencializar una cantidad de habilidades para el niño, porque si a usted le fascinan las cosas,
pues usted empieza a desarrollar procesos de atención y concentración desde muy pequeño porque está haciendo lo que le gusta. Tenemos el tercer aspecto, que es el del lenguaje. Es importante que entendamos que lo que nos diferencia de los otros organismos vivos, de las plantas, de los animales, de las rocas que un día tuvieron vida y luego se sedimentaron, es el lenguaje. Y que el hecho de que el niño no hable no quiere decir que él no esté desarrollando, adquiriendo el lenguaje madre, es decir, el lugar y la cultura en el que nació y en la que está creciendo. Por eso es que hay que hablarles con mucha claridad. Y a veces, vamos a ver ahorita el del movimiento, pero a veces están a la par el desarrollo del movimiento, empiezan a hacer sonidos guturales y de pronto como que se adelanta más el del lenguaje y empiezan a hablar y se demoran un poquito más en caminar, o caminan y desarrollan esta parte y se demoran un poquito más en hablar, lo cual es totalmente normal. No hacen picos. Solamente hacen picos y pero no, nunca están juntos, nunca van a la par. Está el periodo sensitivo simbólico a través de la imitación, y está el de las matemáticas también, cuando están viendo nociones de que es más grande, de que es más pequeño, de aquí cabe. Hay algo supremamente importante que tiene que ver con el lenguaje escrito, porque digamos, neurológicamente la corteza cerebral madura desde los 7 hasta los 11 años, con lo que es lectura y escritura, pero hay un periodo simbólico donde ellos sienten una fascinación especial por entender cómo suenan los símbolos de las letras, que son acuerdos que hicieron los seres humanos para entenderse. No es que quieran ya leer, sino que el periodo sensitivo es la fascinación por saber esto cómo se llama y esto cómo se llama. Y luego empiezan a unir esos sonidos de esos símbolos y empiezan a armar palabras a nivel sensorial, vivencial, no a nivel intelectual. Pero se nota la diferencia de un periodo sensitivo que va desde los 4 años y medio hasta los 6 años en términos de decodificación de símbolos, y un niño que ya pasó los 6 años y ya no le interesa ese rollo de codificar símbolos. Ese es uno de los grandes descubrimientos de la doctora Montessori, igual con los símbolos numéricos, cómo se escribe el 5, entiende la cantidad y luego se pasa al símbolo, pero no es por ser el niño genio ni que le estamos acelerando procesos de maduración, sino porque tiene la fascinación de saber esto qué significa, y por qué los seres humanos en las diferentes civilizaciones. Entonces, cuando ya llegan a la parte racional después de los 6 años, ellos ya tienen el instrumento y ya saben cómo se decodifica en ese periodo simbólico que tienen dentro de los periodos sensitivos. Tenemos el movimiento, está el periodo sensitivo del movimiento. El primer año el niño necesita moverse y hasta los 6 años necesita moverse. El primer año está convirtiendo sus reflejos en movimientos voluntarios, y allí es donde verdaderamente se desarrolla la voluntad, de los 0 a los 3 años y no después de los 3 años. Ese es un esfuerzo energético muy grande, tanto a nivel físico como a nivel psíquico. Por eso nosotros no somos amigos de las cunas, por eso hacemos los toponchinos, las chestinas, las camas bajas, porque el primer año es un año el desarrollo de una energía desbordante en el bebé. Entonces él necesita voltearse, necesita gatear, necesita deslizarse, sentarse, pararse y caminar. Y cuando ya se para y camina, necesita los siguientes 2 años desarrollar el equilibrio, aprender a trepar, a rodarse y aprender todo lo que tiene que ver con braquiación o la estimulación de este tipo de músculos, precisamente para mantener su equilibrio. Entonces miren que está la etapa de 0 a los 3 años, que es la adquisición de esos movimientos voluntarios, y de los 3 a los 6 años está el refinamiento,
Y la inteligencia está ligada al movimiento, tienen que tener una buena coordinación espacial, porque si usted no sabe manejar su cuerpo en el espacio, ¿cómo va a poder hacer una letrica en una hoja de papel? Otro aspecto es el aspecto del desarrollo y refinamiento de los sentidos. Y esto tiene que ver con la parte de la adquisición de los 0 a los 3 años y el refinamiento. Es importante entender que mientras que no haya una mutación genética, los niños conocen el mundo a través de los sentidos. Ese es el primer canal de comunicación para llevar todas las impresiones al cerebro y poder hacer tejidos neuronales adecuados y poder desarrollar procesos de sinapsis y de mielinización optimizados. Entonces, ¿qué pasa en un comienzo? Parece como nosotros somos el organismo vivo que nace con neuronas, pero no con los patrones neuronales desarrollados. Entonces necesitamos de un ambiente preparado para que a través de los sentidos podamos entrar en acción, y las manitos ella las llamaba la prolongación de la inteligencia, porque en las yemas de los dedos están los terminales que llevan los mensajes o las impresiones al cerebro. Entonces los sentidos para la exploración de los ambientes, los sentidos para el conocimiento del material concreto que está en su mayoría confeccionado en madera, es importantísimo ese periodo sensitivo, pero luego se va. Entonces, si queremos niños inteligentes, seguros, tranquilos y ordenados, necesitamos estar pendientes del periodo sensitivo por lo que el niño atraviesa, por el cual el niño atraviesa, para que él pueda satisfacer esa necesidad al máximo y convertirse en el ser humano que está destinado a ser, es decir, cumplir al máximo su proceso de autoconstrucción. El ser humano nace con unos potenciales listos a ser desarrollados, que es lo que María Montessori llamaba la nébula. También que tiene una guía interna que lo orienta, que tiene que ver con la naturaleza que nos gobierna. Existe una energía vital, que es lo vital de vida, que es lo que nos mantiene vivos y también nos lleva a alimentar esa energía vital. Y está el neme, que son las huellas némicas o lo que se llaman los patrones neuronales, que nos van dejando las experiencias con el ambiente, pero al mismo tiempo van dejando huella psíquica dentro de nosotros mismos. Entonces nos vamos con las tendencias humanas. Las tendencias humanas son unas características psíquicas de tipo son perennes, quiere decir que apenas nace el ser humano se prenden y se mueren cuando el ser humano se muere. Nos gobiernan todo el tiempo, y eso son como directrices que nos ayudan a poder trabajar dentro del ambiente y que nos ayudan a realizarnos como seres humanos. Entonces son varias las tendencias humanas, y fueron sobre todo desarrolladas a través de la influencia de María Montessori desde sus estudios antropológicos, y ella los ejerce sobre su hijo Mario Montessori, que luego desarrolla más la temática. Y entonces hay historias muy lindas, como por ejemplo el hombre de las cavernas. El hombre de las cavernas aparece allí, pero para realizar esa caverna tuvo que haber observado algún animal que con sus garras cavó para él meterse ahí en el huequito. Él dijo, yo también lo puedo hacer. Vio que los animales nacían con pelo y que él sentía frío, entonces observó cómo poder confeccionar algo para cubrirse. Frotando dos piedras apareció el fuego. Entonces así va desarrollando también su inteligencia con esas tendencias humanas que lo gobiernan. También pensemos, voy a darles dos ejemplos. Uno es cuando una familia llega a visitar otra familia con niños de 3 a 6 años. ¿Qué es lo primero? La visita llega y se sienta, hola, ¿cómo está? La otra le dice que le provoca tomar y se sienta uno muy elegante, demostrando ser lo mejor de lo mejor. ¿Qué hace el niñito de 3 años?
El niñito de 3 años sale a darle vuelta a todo el apartamento, lo explora, a lo mejor se mete para adentro por el corredor, entra al baño, abre la cortina para ver qué hay dentro de la ducha, levanta la tapa del inodoro, mira los cuartos y luego, si después de explorar y de orientarse en ese nuevo ambiente, es que viene y se sienta. Cuando se va a la visita uno dice, qué niños tan maleducados. Si el niñito se sienta pasivamente y no se mueve ni pestañea, uno dice, ¿cómo tienen ese niño de bien educado? Pero resulta que a nosotros nos gobierna aún estando adultos. Y el otro ejemplo que les quiero dar es que nos ganamos un premio para irnos a las Bahamas, nos vamos para el mar, nos vamos para la playa, nos vamos todos felices porque nos ganamos ese premio y nos vamos de vacaciones con la familia. Entonces, empecemos a revisar las tendencias humanas que se han dividido en 13. Son ellas: exploración, orientación, orden, comunicación, abstracción, trabajo, repetición, exactitud, mente matemática, autopercepción, autocontrol, independencia y gregarismo. Entonces miremos, a donde quiera que lleguemos, siempre, si somos seres humanos sin mutación genética, siempre vamos a tender a explorar y a orientarnos en el lugar en el que estamos. Y vamos a construir un orden mental del espacio en el que estamos. La comunicación, nosotros no nacimos para estar solos ni para vivir solos, es importante comunicarnos los unos a los otros y ser gregarios, que es otra tendencia humana, es decir, vivir en comunidad. Cuando nosotros somos el único organismo vivo capaces de observar, mirar una actividad, una acción y llevarla a la abstracción, interiorizarla y volverla a replicar. Entonces la abstracción viene siendo otro elemento. Viene el trabajo. Siempre queremos estar haciendo cosas, está ligado con la mano y está ligado el trabajo a la repetición y a la exactitud, porque uno siempre quiere hacer las cosas bien. Entonces, no sé, nos fuimos al mar, salimos de paseo en las Bahamas y ya nos dimos cuenta que por este lado la arena no está tan suave, está profundo, pero que si me meto por este lado es más fácil y hasta puedo bucear. Entonces ya yo empiezo a repetir mi forma de hacerlo hasta que logro bucear, nadar y disfrutar de la playa en el lugar en el que ya me oriento y me siento seguro. Hay miles de ejemplos, desde la lactancia materna, o sea, el bebito tiene el reflejo de buscar el seno de la mamá, pero luego va aprendiendo y volviendo, perfeccionando la técnica, digámoslo así, de la lactancia materna. Ya sabe dónde queda el pezón, ya sabe cómo succionar. Eso tiene que ver con sus tendencias humanas. Está también la mente matemática, que tiene que ver también con la ubicación, con cantidades, como cuando uno quiere perfeccionarse en una receta. Y tenemos la autoperfección, o sea, la tendencia a querer hacer las cosas bien, siempre y cuando tengamos a la par nuestro crecimiento físico con nuestro crecimiento psíquico, porque si hay una desviación psíquica, no queremos ni pararnos de la cama ni levantarnos, estamos totalmente desmotivados con la vida. Pero mientras que nos gobiernen las tendencias humanas, siempre vamos a querer llegar a la exactitud y a la autoperfección. Cuando ya conocemos bien la técnica, entonces vamos desarrollando procesos de autocontrol, de independencia y de querer vivir en comunidad. Otro ejemplo muy lindo es cuando el niño llega todo caótico a los 2 años al colegio porque no le dejan hacer nada en casa, porque lo sobreprotegen, etcétera, etcétera, y encuentra en un comienzo ambientes donde tiene que elegir pero no sabe cómo. Cuando aprende a elegir y el adulto le expresa cómo lo tiene que hacer y él lo entiende, está desarrollando la inteligencia porque ya sabe cómo funcionan las cosas y como le agrada el ambiente, entonces desarrolla también la independencia porque ya sabe cómo se hacen las cosas. Entonces, todos estos elementos son guías internas que nos van a ayudar
¿A qué? A desarrollar los procesos de autoconstrucción, es decir, poder lograr ser el ser humano al que estamos destinados a ser. Así suene redundante, nos deshumanizaron. Y si nosotros queremos seres humanos independientes, tranquilos, alegres, una tendencia humana está conectada a la otra. O sea, cuando tú exploras el ambiente te puedes orientar. Cuando tú te orientas, estableces un orden mental de ese ambiente al que llegaste. Ya te puedes comunicar y abstraer lo que está pasando allí, te dedicas a trabajar, y el querer autoperfeccionarse tiene que ver con la repetición, con la exactitud, con la mente matemática. Cuando ya tú perfeccionas la técnica, puedes desarrollar procesos de autocontrol. Viene la mejor señal, y es que ya eres una persona independiente y que con esa habilidad que desarrollarte puedes desarrollar la parte del gregarismo, es decir, desenvolverte con las demás personas y vivir en comunidad. Entonces, una tendencia humana va directamente ligada a la otra. Importantísimo en las tendencias humanas tener en cuenta que nosotros cumplimos un rol. Es nuestro deber conocer a fondo cada tendencia humana y observarla en los niños, y entender que esto es pedagogía científica y que eso nos invita a verificarlo con la vida, y que también el niño cumple un rol importante allí, porque si dejamos que él desarrolle a plenitud sus tendencias humanas, va a tener una psiquis sana, un comportamiento sano, y va a desarrollar lo que la doctora Montanaro llamaba las dos piernas psicológicas, que es la confianza en el ambiente y la confianza en sí mismo, es decir, sentirse cómodo en esta vida.